Hola, muy buenas. Mi nombre es Lady Cabrera y en este momento, en este tiempo, le voy a dar unas pequeñas definiciones de lo que es la estructura textual. Y en la estructura textual podemos encontrar tres tipos, que son la microestructura, macroestructura y superestructura. Cuando hablamos de una estructura, debemos de tener en cuenta que la estructura es la configuración de elementos, una configuración de elementos que forman un todo. O sea, que algo son elementos que están relacionados, que forman algo en concreto. En esta ocasión, un texto. Cuando hablamos de la microestructura, nos estamos refiriendo a que en la microestructura vamos a encontrar lo que es la idea principal, la idea secundaria, las palabras y sus relaciones. En cuanto a esto, ahí vamos a encontrar lo que son las oraciones, la ortografía, la sintaxis, los signos de puntuación y la ortografía. Todo eso es lo que vamos a encontrar en cuanto a la microestructura. Ya cuando hablamos de la macroestructura, en la macroestructura es ya un poco más general. Mm, la macroestructura es la que se encarga de dirigir el texto, la que va a dirigir el texto. Entonces, en la macroestructura encontramos lo que es el tema, el título y los subtítulos, que eso es una macroestructura. Cuando hablamos de la superestructura, en la superestructura encontramos lo que es la tipología o silueta textual, que la tipología es la forma en que se organizan las ideas de un texto. Cómo yo le estoy, o cómo el autor lo organiza. Es la representación abstracta de una estructura global del tema. Es lo que nos permite identificar cuando un texto es argumentativo, es narrativo, es expositivo, o es descriptivo. Por ejemplo, cuando hablamos de un texto narrativo, se toma en cuenta que tiene un inicio, un nudo, un desenlace. En las exposiciones, los textos expositivos tienen una introducción, un desarrollo, una conclusión. Los textos argumentativos está lo que es la tesis, la introducción, los argumentos y finalmente una conclusión. Y en el texto descriptivo, pues está como lo dice, se describe, se elige el objeto que se piensa describir, luego se dicen cuáles son las características, las cualidades y finalmente las cualidades que este objeto que se ha seleccionado pues contiene. Un ejemplo que nosotros hemos encontrado en todo internet, que es el más común que se puede ver, porque es el más fácil de explicar, es el tema de la planta. Escogemos el tema de la planta en este caso. Y de la planta vamos a tener la definición de lo que es, vamos a tener una definición de la planta, la estructura de la planta y los tipos de planta. Ya como ya tenemos qué es lo que queremos de, de la planta, pues entonces ya aquí ya tenemos definida lo que es la superestructura. Aquí en este caso vamos a ir del tema más global o general al tema más singular, que vendría siendo la microestructura, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí con el tema de la planta, que tenemos ya claro que vamos a tener la definición, la estructura y el tipo, pues ya aquí tenemos lo que es la superestructura, de cómo del tema. Luego de que ya tenemos lo que es la superestructura del tema, pues ya aquí también, ahí ya tenemos definido lo que es el tema, que es la planta. Luego podríamos definir el título y en este caso también tenemos lo que los subtemas, que están lo que es la definición, la estructura y los tipos de planta. Esos son los subtemas que se van a estar trabajando en este ejemplo. Entonces, como dijimos, la macroestructura es la que va a dirigir el texto. Ya una vez que ya yo tengo, recordemos, pues voy a rebobinar un poquito para atrás, recordemos que la superestructura es el tema en general.
lo que ya yo tengo definido, o sea, lo que ya yo tengo para hacer. Es como la organización que ya yo he decidido darle a ese tema. Ya yo he decidido organizarlo a través de la definición, la estructura y el tipo. Ya yo ahí tengo mi tema organizado. Ahora, cuando hablamos de la macroestructura, como ya yo lo tengo organizado, que fue en la superestructura que lo organicé, pues ahora yo voy a dirigir este tema, que es lo voy a dirigir a través de una definición, luego de la estructura y finalmente los tipos. Entonces ya ahí eso es lo que contiene la microestructura. Si nos fijamos, como que una conlleva a la otra, ¿sabes? No es que son independientes una de la otra, pero una lleva a la otra. Entonces vamos a coger el ejemplo de la estructura. Para definirle lo que es la microestructura, que dijimos que en la microestructura encontramos lo que es la idea principal. Bueno, vamos a irnos con la parte de la definición. Encontramos lo que es la idea principal, la idea secundaria y que tiene palabras o oraciones que están relacionadas y que tienen una sintaxis coherente de acuerdo al tema que ya hemos elegido y el subtema que es la definición de la planta. Y dice ser vivo, respira, alimenta, fotosíntesis. Entonces, si nos fijamos ahí, cada una de estas definiciones que están ahí es lo que son las ideas principales o secundarias del texto de la planta en cuanto a la definición. Otro ejemplo que podríamos dar así para darlo otra vez, para explicarlo nuevamente en cuanto a la superestructura, macroestructura y microestructura. Bueno, mire, aquí esto, el tema de los felinos, ¿verdad? Los felinos. Como bien sabemos, ya yo tengo mi tema, pero ¿qué yo voy a hablar de los felinos? ¿Qué? ¿Qué puedo yo hablar? Bueno, pues ya he elegido hablar de los felinos, de los grandes felinos y de su clasificación. Como ya yo he elegido que voy a hablar de los felinos y su clasificación, pues ya yo tengo aquí mi macroestructura esquematizada, mi macroestructura esquematizada. Entonces, para luego de tener mi macroestructura esquematizada, pues digo, bueno, vamos a ver, la microestructura que yo he utilizado es que primero voy a hablar de los tipos de felinos, de los felinos grandes, no de los felinos pequeños, porque recordemos que hay felinos domésticos y pequeños, que son los gatos que tenemos en casa, pero en este caso no voy a hablar de ese tipo de felino, voy a hablar de los felinos grandes o salvajes y y de la clasificación que tienen cada uno de ellos. En cuanto a los felinos grandes, podemos encontrar lo que es el tigre, el león, el jaguar, el leopardo y el leopardo de la nieve. Esos son los felinos grandes que hay. Luego entran en cuanto a la clasificación de los felinos, pues están subdivididos por género. Por ejemplo, el primero, género Leopardus. Leopardus. Luego está el felino Feli, el género Catopuma, género Asinoxi, género Caracal, género Leptaiulurus, género Otocolupus, género Lin, género Pardofeli, género Prionarus, género Puma. Cuando ya yo tengo aquí mi clasificación de cómo yo voy a ir definiendo la clasificación de cada uno de esos felinos grandes, ahí ya estoy entrando a algo más específico de la clasificación. Me estoy yendo, por ejemplo, en el primer caso que viene siendo el género Leopardus. Yo voy a hablar en la clasificación del género Leopardus. Pero cuando ya yo empiezo a hablar del género Leopardus,
Pues ahí estamos hablando de lo que es la microestructura. Recordemos, cuando hablamos de supraestructura, en la supraestructura yo tengo el tema de felino, clasificación y los felinos grandes. Eso es una macroestructura, porque ya yo he organizado cómo es que voy a hablar del tema. Y cuando ya yo tengo mi tema bien claro y luego mis subtemas, ahí está lo que es la macroestructura. Y cuando entramos a lo que es la microestructura, por ejemplo, que yo voy a hablar de los felinos grandes, que entro con el tema de los tigres, pues los tigres, y vengo y digo, bueno, y empiezo ahí a hablar de los tigres, pues ya yo aquí estoy haciendo, o sea, estoy hablando ideas principales sobre los tigres o idea secundaria y estoy haciendo una organización de oraciones con ortografía y sintaxis acorde a los felinos grandes. Entonces ya ahí yo, esas definiciones y eso, pues ya entra lo que es la microestructura. Vale, pues bueno, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Que Dios le bendiga. Gracias por estar hasta el final.